Paz amado, damos gracias al Señor de estar Gracias, nuevamente junto con la compañía de mi esposa, Gracias, aquí Señor. desde la última trompeta, Filial Virrey del Pino, agradecidos al Señor de poder estar transmitiendo en este día. Gracias le damos al Señor por este fin de semana que hemos podido tener culto y bueno, hemos podido tener comunión los unos con los otros en la congregación. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la radio La Predicadora que nos permiten salir en conexión con ellos. Y bueno, hermanos, gracias le damos al Señor. Como les decía, hemos podido tener culto el fin de semana. Y los días de reunión que nosotros tenemos presenciales son los días sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana, hermanos. Gracias le damos al Señor por eso. Y si usted quiere visitarnos en la iglesia, puede hacerlo en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. El nombre de la iglesia es la Iglesia del Señor Jesucristo. Y le repito el horario: sábado 19 horas, domingo 10 de la mañana. Y después, como anunciaba el pastor, usted puede comunicarse con nosotros a nuestro celular 15 54 13 09 99. Le repito, 15 54 13 09 99 para poder participar de las reuniones virtuales que tenemos los días miércoles a las 20 horas. Usted puede comunicarse con nosotros y nosotros organizamos la sala de Messenger y ahí lo ingresamos. Como decía el pastor, no importa en qué punto del país o del planeta usted se encuentre, usted puede participar. El internet hace posible esas cosas, Gracias, hermano. Señor Jesús. Y la intención es poder tener comunión. Por eso le decimos, no importa en qué parte usted se encuentre. Lo importante es que podamos conectarnos ese día, en ese horario, y podamos tener comunión y podamos compartirnos al Señor los unos a los otros. Así que agradecemos al Señor por eso, hermano. También le invitamos a que usted pueda escuchar las palabras que se van subiendo a la página de YouTube de la iglesia. La página se llama La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Y ahí usted puede ingresar y puede encontrar allí toda la enseñanza que se va subiendo. También usted puede ahí suscribirse y activar las notificaciones, y cada vez que se sube una predicación, una enseñanza nueva, usted va a estar siendo notificado de la enseñanza que se va subiendo, hermano, para poder enriquecerse más. Así que bueno, hermanos amados, gracias le damos al Señor por estas cosas. El Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Mi mamá que ya está conectada y bueno, seguramente que el pastor nos está escuchando, y a todos los hermanos de la congregación. El Señor bendiga, amados. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar en comunión contigo nuevamente. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo en esta mañana, Señor, que tú nos estés guiando por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra, para que podamos, Señor, compartir, Señor, esta palabra que tú nos has dado con los hermanos que nos escuchan, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, ayúdalos, guárdalos y bendícenos también a nosotros, Señor. Oh Padre, ponemos todas las cosas en tus manos, Señor. Que seas tú hablando a través de nuestras vidas para la edificación, la consolación, Señor, Señor, consolación de todos los hermanos que nos escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Gracias le damos al Señor. También saludamos a nuestra hermana Mari, al hermano Alejandro, que se han conectado. Y bueno, antes de ir a la palabra, le voy a dar a mi esposa que salude. Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por este nuevo día de vida que el Señor nos da, por las reuniones que hemos tenido estos días. Muy Amén. hermosa la palabra, ¿no? Gloria a Dios. Gracias al Señor, que este sea un día de mucha bendición para todos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Antonio también, que se acaba de conectar. Señor le bendiga, hermano. Gracias, Jesús. Vamos a leer ahí en Juan, en el capítulo 6, versículo 63, hermanos amados. Una palabra muy hermosa para nosotros. Muchos de ustedes ya la han escuchado muchas veces, no tal vez a través de nosotros, pero ya la habrán escuchado muchas veces a través del pastor y de muchas enseñanzas que se fueron dando, ¿no? Amén. 6:63. El Sí. espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Señor. Y vamos a leer ahí en Romanos 8:2 ahí, 8:3. Vamos a leer. Si no me equivoqué el versículo.
tal vez es el 5. ¿El que leímos ayer? Sí, 5 y 6. sí, 5 y 6 Romanos. Porque los que son de la carne, sí. Vamos a leerlo ese también. Al sí, 5 y 6, sí. porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y en el 1 vamos a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Fíjese qué maravilloso, qué maravillosa palabra. Gracias, Señor Jesús. Y acá la palabra dice del Señor. Dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el Señor acá habla de que el espíritu es el que da vida, Él se refiere a la palabra. ¿Vio? Porque Él dice ahí, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Vio? Y entonces cuando nosotros escuchamos la palabra, estamos recibiendo vida. ¿Vio? Nosotros hemos recibido de parte de Dios su vida. ¿Vio? ¿Cuándo? Cuando hemos nacido de nuevo. Pero esta vida se alimenta, por decirlo de alguna manera, a través de la vida también. ¿Y de qué vida? De la vida que está en la palabra, en el alimento espiritual que nosotros necesitamos para poder crecer, para que esta vida se desarrolle en nosotros y se pueda dar a conocer. Por eso es tan necesario leer, escudriñar Amén. la palabra, ¿no? No solamente escucharla o oírla, sino que poder leerla, ¿no? Fíjese, y eso es maravilloso eso. Por eso dice acá la palabra, el espíritu es el que da vida. Y entonces cuando nosotros escuchamos la palabra, el Señor nos está dando vida. Estamos siendo alimentados, esta vida está siendo alimentada, está creciendo en nosotros, se está desarrollando en nosotros para poder darse a conocer. ¿No? Y entonces, fíjese, nosotros escuchamos tantas cosas, ¿no? Como hablaba el pastor el fin de semana, escuchamos tantas palabras por ahí, pero hay palabras de muerte y hay palabras de vida. ¿Vio? Y los discípulos le dijeron al Señor cuando la multitud se alejaba de ellos, y le dijeron, Señor, mira, la gente se va. ¿Vio? Y el Señor le dijo, si ustedes quieren, vayan también. Pero hubo uno que le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Dice, si tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. ¿Vio? Y entonces cuando nosotros escuchamos la palabra, estamos recibiendo vida. ¿Qué vida? La vida que está en la palabra. ¿Vio? Por eso dice acá la palabra del Señor, el Espíritu es el que da vida. ¿Vio? La palabra es la que da vida. ¿Vio? Cuando nosotros escuchamos la palabra, somos despertados. ¿Vio? Somos despertados, somos alentados, somos por decirlo de alguna manera, somos movidos por esa vida que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque se va alimentando de la vida que está en la palabra. Por eso dice, mis palabras son espíritu y son vida, dice. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Vio? La carne nunca aprovecha. ¿Por qué? Porque, dice el apóstol Pablo, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. El hombre espiritual, dice, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Vio? ¿Y por qué? Dice, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando el hombre espiritual escucha las palabras que son del espíritu, entonces se goza, se alimenta, se fortalece. ¿Vio? Por eso el Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Fíjese qué maravilloso. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjese, mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús había dicho desde el principio, Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y los que le habían de entregar. Y entonces, ¿cuándo produce vida la palabra? Cuando la recibimos, la creemos y la guardamos en nuestro corazón. La atesoramos en nuestro corazón. Entonces esa palabra va produciendo vida, va transformando nuestra mente, va transformando nuestra manera de pensar, de sentir, de conducirnos. Y eso es maravilloso. Por eso la tenemos que recibir. Claro. ¿Y cómo la recibimos? Y dice Pedro, recibí como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada. Fíjese qué maravilloso. Y cuando el niño recibe la leche, cuando el niño toma la leche, él está incorporando vida a su ser. Y bueno, fíjese, cuando nosotros recibimos la palabra, sin cuestionarla, la recibimos, la creemos, la recibimos y la atesoramos en nuestro corazón. Esa palabra va produciendo vida, va produciendo crecimiento a esta vida que está dentro de nosotros. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Por eso dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Vio? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
La vida está en la palabra del Señor. Usted quiere tener vida y vida en abundancia, tiene que inclinar el oído a la palabra del Señor. Tenemos que inclinar el oído a la palabra. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Dice, si como a plata la buscare y la escudriñare como a tesoro, dice, entonces entenderás, dice. ¿Vio? Y está hablando de la sabiduría. ¿Y la sabiduría a través de qué viene? Y a través de la palabra. Y entonces cuando nosotros, fíjese, cuando nosotros escudriñamos la palabra, la atesoramos en nuestros corazones, no solamente estamos recibiendo vida, sino que estamos recibiendo sabiduría. ¿Vio? Todo eso está creciendo junto dentro de nosotros, fíjese. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar en este mundo sobrio, justo y piadosamente. Fíjese qué maravilloso. Sí, ahí en el libro de Proverbios, ¿lo encontraste más? Fíjese, ya lo vamos a buscar, ese versículo. Pero fíjese qué maravilloso. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Vio? Son vida. Fíjese, entonces cuando nosotros escudriñamos la palabra, estamos recibiendo vida. ¿Vio? Y no cualquier vida, la vida del Señor. ¿Vio? La vida que viene de lo alto. ¿Vio? Una vida poderosa para mantenernos a nosotros sin caída. Sin caída. ¿Sí, ma? Dice, bueno, vos lo explicás. Sí. En el 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjese, Proverbio 2, ¿no? Sí. Fíjese qué maravilloso. Es preciosa la palabra. Gracias, Señor Jesús. Por eso, ¿a dónde vamos a ir? Por eso tenía razón cuando le dijo a aquel discípulo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna para nosotros. ¿Vio? Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Vio? Y el pastor hablaba recién de eso. Que nosotros no estamos llamados a cumplir los mandamientos, sino a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque la justicia de la ley se cumple en nosotros. Pero bueno, ese es otro tema, pero aclarándolo, ¿no? Dice, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, ¿vio? Inclinando el oído. ¿Vio? Y cuando escuchamos la palabra tenemos que estar atentos. Y ayer el pastor hablaba, ¿vio? De que cuando uno quiere saber qué pasa en la otra habitación, uno inclina el oído, ¿vio? Pone el oído en la puerta y está atento a ver lo que escucha del otro lado. Bueno, nosotros queremos escuchar lo que el Señor le va a decir. Y me maravilló que el pastor decía, y el Señor es la puerta. Gloria a Dios. Porque dijo el Señor, yo soy la puerta. Y el que por mí entrará y saldrá, será salvo, dice, y hallará pasto, dice. Fíjese, y Él es la puerta. Entonces nosotros tenemos que inclinar el oído para ver qué el Señor nos dice. ¿Vio? Para ver qué el Señor nos dice. Y entonces, hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Vio? ¿Y quién es la sabiduría? Y Cristo es la sabiduría. Él es la sabiduría de Dios, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. ¿Vio? Él es la sabiduría de Dios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, dice. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a plata la buscares, ¿vio? ¿A qué buscaré? A la sabiduría. ¿Vio? Fíjese, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás. ¿Vio? Nosotros queremos entender los misterios de Cristo, queremos entender la voluntad del Señor. Bueno, tenemos que inclinar el oído. ¿Vio? Tenemos que inclinar el oído a la palabra, que es espíritu y es vida. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Acá en Proverbios 8:10 dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ello. Fíjese qué maravilloso. Fíjese. Mejor, dice, es la sabiduría que las piedras preciosas. Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso tenemos que inclinar el oído a la palabra. ¿Vio? Porque la palabra produce vida en nosotros. ¿Vio? Y no una vida que perece, sino que una vida, dice, que a vida eterna permanece. Dice. Fíjese qué maravilloso. Acá en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese qué maravilloso. Gloria a Dios. Y entonces dice acá el 663, el Espíritu es el que da vida. Gloria a Dios. Pero si usted está pasando por momentos de necesidad, está pasando por momentos de aflicción, está pasando por un momento donde no sabe para dónde incursionar su vida, ¿vio? Dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu alimenta esta vida, ¿vio? ¿Qué Espíritu? La palabra. Alimenta esta vida que está dentro de nosotros y la vida nos conduce. ¿Vio? La vida nos conduce. Fíjese qué maravillosa. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Vio? Por eso cuando andábamos en la carne, vio, el Señor nos hablaba a través de su palabra y no se producía nada en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos entender lo espiritual por medio de lo natural. Y no se puede. No se puede. Por eso se nos fue dada esta vida, esta gracia. ¿Vio? Se nos fue dado a Dios como vida dentro de nosotros. Dice, y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Vio? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y ahí en el libro de Romanos que estábamos leyendo, fíjese, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Gloria a Jesús. Dios. Ninguna condenación Gloria a hay Dios. para los que están en Cristo Jesús. Fíjese. ¿Y nosotros estamos en Cristo? Cristo está en nosotros. Pero nosotros estamos en Cristo. Amén, hermano. Gloria a Nosotros Dios. estamos en Cristo. ¿Y cuál es la seguridad de que nosotros estamos en Cristo? Y dice la palabra que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Fíjese. Nuestra seguridad es la fe. ¿Vio? Fíjese. Y es la fe de que estamos en Él, de que creemos que estamos en Él. Fíjese qué maravilloso. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio? Y entonces ahora la vida de Dios se manifiesta en nosotros. Y cuando se manifiesta, entonces, ¿qué se ve? La realidad de la palabra. ¿Vio? La realidad de la palabra, fíjese. Y ese, como dice mi esposa, ¿no? Y como dice la palabra, ¿dónde está la seguridad? En la fe. En que hemos creído, que hemos muerto y hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos participantes del cuerpo de Cristo. Por eso dice, más el justo por la fe vivirá. Fíjese, qué maravilloso. Entonces hermano. nosotros leemos la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. La creemos, la recibimos. Fíjese. No, gloria a Dios. Y ante cualquier circunstancia que venga y que se manifieste otra cosa que no sea el Espíritu en estos vasos de barro, no por eso somos condenados, Amén. sino que somos salvos. Amén. De Gloria a todas Dios. maneras, porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese. ¿No? Fíjese qué maravilloso. ¿Y esto qué nos lleva a pecar? Todo lo contrario, nos lleva a no querer pecar. Fíjese. ¿No? Y que el Señor lo haga una realidad en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Y entonces dice la palabra. Y entonces en el versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, dice, de las cosas de la carne se ocupan. Mas los que viven conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. ¿Vio? Y vivir conforme al Espíritu es vivir conforme a la palabra. ¿Vio? Ahora, ¿cómo yo hago para vivir conforme al Espíritu? Tenemos que darle lugar a la vida. ¿Vio? La vida y el Espíritu Santo toma la palabra y la hace una realidad en nosotros. ¿Vio? No depende de nosotros. Yo no puedo hacer una realidad la palabra en mí. ¿Vio? Porque sería como tratar de añadir a mi estatura un codo, dice la palabra. Pero eso es imposible. Es imposible, hermano. Fíjese. Porque los que viven conforme a la carne, dice, de las cosas de la carne se ocupan. ¿Vio? De las cosas de la carne. ¿Y qué será ocuparse de las cosas de la carne? Y ocuparse de las cosas de la carne es lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Fíjese. Y ahí usted ve de qué manera viven o qué es lo que se manifiesta en aquellos que se ocupan de las cosas de la carne. Dice, porque el deseo de la carne, bueno, en el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sí. Pero si sois guiados por el Espíritu y no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese qué maravilloso. Fíjese, cuando nosotros dejamos que la vida de Dios se haga una realidad en nosotros, esa vida nos va a llevar a nosotros a vivir conforme a lo que dice la palabra. Nunca nos va a llevar a vivir de otra manera. Y se va a manifestar a través de esa vida en nosotros la palabra. La realidad de la palabra. Por eso ahí entonces nosotros podemos entender lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Andan conforme a la palabra. ¿Conforme a qué palabra? Porque también tenemos que ver conforme a qué palabra tenemos que andar. O se tiene que manifestar esa vida en nosotros. Y conforme a la palabra de su gracia. Palabra que le fue dada al apóstol Pablo, las cuales él dejó detallada ahí en las 14 cartas que él escribió. Fíjese qué maravilloso. Y entonces, conforme a esa palabra, entonces esta vida se va alimentando, va creciendo y se va manifestando en nosotros. ¿Y eso es para qué? Para traerle gloria al Señor. Para traerle gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Por eso dice acá la palabra del Señor. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan. Mas los que viven conforme al Espíritu, conforme a la palabra, de las cosas del Espíritu se ocupan. ¿De dónde los lleva la palabra? ¿Y a dónde nos lleva la palabra? Y la palabra nos lleva a tener comunión los unos con los otros. La palabra nos lleva a no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. La palabra nos lleva a alentarnos los unos a los otros en los momentos de dificultad. Y dice la palabra del Señor, y más cuando veáis que aquel día se acerca. Fíjese qué maravilloso. Ahí nos lleva la palabra. La palabra nos lleva a la unidad. Nos lleva a la unidad, nos lleva al mismo pensamiento, nos lleva al mismo sentir. Fíjese, la palabra nunca nos lleva a lo contrario que la vida nos está llevando. Porque en la vida y en la palabra está la misma vida. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice acá la palabra, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que viven conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne, es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. ¿Qué intención tiene la palabra? ¿Qué intención tiene el Señor cuando nos da la palabra? Es que nosotros tengamos vida y tengamos paz. Que vivamos quieta y reposadamente, dice la palabra del Señor. Que tengamos vida y vida en abundancia, dice. Y que tengamos paz. Y cuando la palabra viene a nosotros y nosotros la recibimos, la creemos, la recibimos y la atesoramos en nuestro corazón, produce una paz en nosotros. Estamos tranquilos, estamos confiados de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y eso es maravilloso, hermano. Saber que el Señor tiene cuidado de sus hijos, eso es maravilloso. Pero eso, ¿quién lo produce? La palabra que vamos recibiendo. Fíjese, porque la intención de la carne es muerte, dice. Mas la intención del Espíritu, dice, es vida y paz. La intención del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando el Señor envía la palabra, la intención que el Señor tiene cuando envía la palabra es que nosotros vivamos. Es que nosotros vivamos, que esta vida se pueda hacer una realidad en nosotros. Y pueda alcanzar a otros y pueda enriquecer a otros también. Por cuanto, dice, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu, en la palabra. La palabra está en nosotros y nosotros estamos en la palabra. ¿Cuándo? Cuando tenemos comunión con esta vida. Cuando le damos lugar a esta vida. Y entonces esta vida manifiesta en nosotros la realidad de la palabra. Fíjese qué maravilloso. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, y acá ya está hablando del Espíritu Santo, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Fíjese qué maravilloso. Pero acá estamos hablando de la palabra. Que la palabra es espíritu y es vida. Fíjese. Y cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, nos estamos alimentando del espíritu.
¿Vio? Por eso qué maravilloso es entender que en la palabra, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros rumiamos la palabra, ¿vio? Entonces nos estamos alimentando del Espíritu. Porque el Señor mismo dijo, mis palabras, dice, son espíritu y son vida. No es lo mismo atesorar la palabra del Señor que atesorar la palabra de un hombre. ¿Vio? No es lo mismo. En la palabra del Señor hay vida, y vida en abundancia, dice. Y es maravilloso porque esa vida nos lleva a nosotros a ser conformados a la imagen de su Hijo. Fíjese qué maravilloso. Por eso, hermano, como leía mi esposa en el libro de Proverbios, si a la prudencia dice, inclinar es tu oído, dice. ¿Vio? ¿Vio? Inclinar es tu oído. ¿Y de dónde viene? Viene de la palabra del Señor. Gracias, Señor. ¿Vio? El Señor nos está instruyendo, nos está perfeccionando, nos está adoctrinando. ¿Para qué? Para que seamos conformados a su imagen. ¿Vio? Por eso dice la palabra del Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Y tenemos que escuchar el espíritu. Entonces tenemos que escuchar la palabra. Qué maravilloso, hermano. Por eso cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, como decías recién, por angustia, por cosas que no podemos solucionar, vamos a la palabra. Amén. Y siempre hay una palabra de aliento para nosotros, ¿no? Leyendo la palabra, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Inclinando el oído y recibiendo la palabra. Amén. Cuando podemos escuchar, la creemos y la declaramos, ¿no? Y va a venir el momento de la prueba y en ese momento vamos a poder declarar la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso entender esto, ¿no? Gracias, Señor Jesús. De que la palabra es espíritu y que la palabra nos produce a nosotros vida, es maravilloso. Es maravilloso, porque ahora entendemos que necesitamos escudriñar la palabra. Gracias, Jesús. Para que esta vida pueda crecer en nosotros, pueda desarrollarse en nosotros, pueda darse a conocer a través de nosotros. ¿Vio? Y esta vida que está en nosotros no se alimenta de otra cosa que no sea de la palabra. ¿Vio? No se alimenta de otra cosa, no se alimenta del mundo, no se alimenta de la carne, ¿vio? No se alimenta de los alimentos con los cuales nosotros alimentamos el cuerpo. No se alimenta de eso, se alimenta de la palabra. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, fíjese, Él le estaba haciendo saber a ellos, ustedes quieren ser alimentados en el hombre interior, dice, mis palabras son espíritu y son vida. Gloria a Dios. ¿Vio? Mis Amén, palabras son gloria a espíritu y Dios. son vida. Por eso después ellos entendieron, fíjese, ¿por qué pasó eso? Porque dice que la multitud tenía hambre. No me acuerdo dónde está ese versículo. Creo que está en Juan. Fíjese, la multitud tenía hambre, pero de un alimento natural. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Creo que está en el 6. Sí. En el mismo que estábamos leyendo. Sí. Y en el 64 dice, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Y desde esto muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? ¿Vio? ¿Queréis ir vosotros también? Y respondiéndole Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Vio? Solamente tú tienes la palabra que puede alimentarnos a nosotros. La palabra que nos puede nutrir, la palabra que nos da el crecimiento que nosotros tenemos. Que nosotros necesitamos, perdón. ¿Vio? Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese qué maravilloso. ¿A quién iremos? ¿Vio? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Vio? Y esa palabra nos alimenta a nosotros. Esa palabra nos sostiene. Esa palabra, hermano amado, no es el maná. Ahí dice. ¿Vio? Ese no es el maná. Sí, amor. Léelo. 51. En el 50 y... En el 56 puede leer. Amén. Dice, fíjese, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo.
no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria a Dios. Fíjese, Y dice esas que son las palabras duras que ellos escuchaban, ¿no? Les fíjese, parecía. y dice que el maná cesó. El maná cesó. Y el maná es una figura de Jesús hombre. ¿Vio? Ese Jesús cesó. Ese llegó hasta la cruz. Pero ahora nosotros no nos alimentamos del Jesús hombre. Nos alimentamos, del Señor Jesucristo. La espiga nueva tostada. ¿Vio? Y esa permanecía. ¿Vio? Dice que el pueblo de Israel tenía que recoger el maná para alimentarse todos los días. Todos los días. Pero cuando ellos comían de la espiga nueva tostada, dice que ese alimento perduraba. No era perecedero como el maná, que duraba un día nada más. Y eso habla de que duraba un tiempo. Y Jesús duró un tiempo. Pero el Señor Jesucristo dice, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Él permanece para siempre. Fíjese qué maravilloso. Y nosotros nos alimentamos del Señor Jesucristo. Ya no nos alimentamos de Jesús. Fíjese. Y entonces dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Fíjese qué maravilloso. Y como decía mi esposa, y los discípulos decían de las palabras del Señor, duras son tus palabras. ¿Vio? Duras son tus palabras. En el 60. ¿Vio? Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, diciéndole, fíjese, los mismos discípulos del Señor murmuraban de él, ¿vio? Diciéndole, ¿y esto os escandaliza? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre que sube de donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Usted quiere recibir vida, hermano, y vida en abundancia, tiene que escudriñar la palabra, tiene que escuchar la palabra. Y sobre todo esta palabra de gracia, que como decía el pastor recién, ¿no? Tiene poder, dice en Hechos 20:32, tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. ¿Vio? Esta palabra tiene un poder tan grande para transformar la vida de las personas. Por eso el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Una vida que tiene la capacidad de transformar a un hombre, a una mujer, ¿vio? De trasladarlo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de transformarlo de un pecador a un hijo de Dios, ¿vio? Transformado, conformado y transformado a la misma imagen del Señor. Fíjese qué maravilloso. Pero para eso necesitamos escudriñar las palabras de esta gracia, inclinar el oído a esta gracia maravillosa. Y eso es maravilloso, hermano. Ahí están las palabras que son espíritu y son vida para nosotros. Gracias. Yo quiero enriquecerme más de esta vida. Bueno, tengo que escudriñar la palabra. Tengo que inclinar el oído. Incline su oído. Incline su oído y escuche lo que el Señor dice. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí, amor? ¿Ibas a compartir algo ahí? No. Fíjese. Y entonces dice, y el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne no va a aprovechar nada de esta palabra. Porque no le interesa. No le interesa a la carne esta palabra. No la sacia, no le enriquece, no le encuentra sabor. Es desabrida esta palabra para la carne. Pero para el espíritu sí. El espíritu se nutre, se regocija, se recrea en esta palabra. Fíjese. Pero la carne no. La carne se resiste a esta palabra. Fíjese que la carne se resistió. Dije, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Alabado sea el Señor. ¿Vio? Y entonces dice el Señor, el Espíritu es el que da vida. Y entonces cuando usted escucha la palabra está recibiendo vida. Y usted y yo tenemos que tomar esta palabra como el alimento que esta vida necesita para crecer, desarrollarse y darse a conocer a través de este vaso de barro. Si no recibimos la palabra, entonces esta vida no va a poder desarrollarse dentro de nosotros y no se va a poder dar a conocer. Amén, que necesitamos esta palabra para poder mantener, para que el Espíritu Santo, porque ese no es nuestro trabajo, para que el Espíritu Santo mantenga en estado muerto este vaso
a fin de que la vida de Dios se pueda manifestar a través de él. ¿Vio? Y eso es a través de esta palabra. ¿Vio? ¿De qué palabra? De la palabra de esta gracia. No se puede lograr eso, hermano, si esta palabra de gracia no se hace realidad en nosotros. Fíjese, no se hace realidad en nosotros. ¿Y quién la hace una realidad? El Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso. Por eso, hermano amado, venir al conocimiento de esta gracia, venir a este conocimiento precioso y maravilloso que el Señor Jesucristo nos trajo a nosotros por su misericordia, es lo más hermoso que nos pudo haber pasado en esta vida. Gracias, Señor Jesús. A nosotros que estábamos lejos, dice, que éramos extranjeros, a nosotros que no éramos hijos, el Señor nos hizo cercanos, nos hizo participantes de su naturaleza divina, nos hizo hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo eso por medio de esta gracia. ¿Y cómo recibimos eso? Cuando inclinamos el oído. Cuando lo inclinamos, cuando escuchamos. Cuando escuchamos la gracia del Señor beneficiándonos a nosotros. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso. Por eso dice acá la palabra. Porque en el 8.5 del libro romano, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan. Mas los que viven conforme al Espíritu, los que viven conforme a la palabra, de las cosas del Espíritu se ocupan. Continuamente están ocupados ahí en la palabra, A ver qué la palabra tiene, qué el Señor tiene a través de su palabra para mí. ¿Con qué me va a enriquecer el Señor hoy? ¿Con qué el Señor me va a fortalecer? Porque nosotros buscamos fortaleza. Y buscamos fortaleza y bueno, vamos a escuchar una alabanza. No le digo que está mal es que escuche alabanza, hermano. No lo tome como que estamos en contra de la alabanza. Pero vamos a escuchar esta alabanza. O vamos a hablar con tal hermano. Pero ¿qué tal si vamos a la palabra del Señor? ¿Qué tal si vamos a la palabra del Señor y escudriñamos ahí la palabra del Señor y buscamos ahí en comunión con el Señor? Señor, háblame a través de tu palabra para que yo pueda ser fortalecido, para que pueda ser alentado, para que pueda ser confortado. Y el Señor usa su gracia y nos alienta y nos fortalece y nos afirma a nosotros. ¿En dónde? En Él nos afirma. Por esta palabra de gracia, hermano. Por Dios. Y eso es maravilloso, hermano, es maravilloso. Por eso, cuando nosotros inclinamos el oído y la palabra abre los ojos de nuestro entendimiento y nos afirma, nos lleva a todo al mismo lugar. Nos guía todo al mismo lugar. ¿Y a dónde nos guía? Nos guía a Él. Y esto me hace acordar a la enseñanza que veníamos viendo del lugar donde pasó el pueblo de Israel. Que creo que era Capseel, Dios junta. Y después había otro que era Grey separada. Dios nos junta, nos separa de este mundo y nos junta. Y después nos separa para Él. Y eso a través de ¿qué? A través de la palabra que vamos escuchando. Él nos va dando una vida nueva. Y esa vida nueva nos lleva ¿a dónde? A ser uno con aquellos que tienen la misma vida. Y a ser uno con Él. Fíjese qué maravilloso. Y a través de esta vida, entonces el Señor se puede dar a conocer en este vaso de barro. En el vaso de barro de mi esposa. Fíjese. Porque ¿cuál es el fin? Que el Señor se pueda dar a conocer a través de su cuerpo, que es la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la Escritura. Dice la palabra del Señor en un versículo, dice, escudriñad las Escrituras, dice, porque en ella os parece, dice, que hallaréis la vida eterna, dice. Fíjese. Y el Señor nos habla así, escudriñad las Escrituras, dice, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Fíjese. Y entonces queremos conocer más de esta vida. Y es como que yo tenga una máquina y tenga el manual de la máquina. Y yo quiero conocer cómo funciona la máquina. Y voy a ir a buscar a una persona que me enseñe cómo funciona la máquina. No, si tengo el manual ahí. Ahora, si está la persona que tiene conocimiento de esa máquina y conoce lo que la instrucción del manual dice, entonces también tengo que inclinar el oído. Pero no le puedo ir a preguntar a cualquiera. No le puedo ir a preguntar a cualquiera, sino a aquel que fue perfeccionado por el manual, que tiene esa máquina para poder utilizar bien esa máquina. Bueno, Dios nos dio una vida y nos dio el manual.
¿vio? De cómo funciona esa vida. Pero también constituyó a aquellos que saben perfeccionarnos a nosotros en el desempeño de esta vida, ¿vio? Porque muchas veces cometemos el error de decir, bueno, yo tengo la palabra y tengo la vida, no necesito aquello que me perfecciona. Pero no se engaña, hermano. Necesitamos aquello que nos perfecciona. Para eso Él mismo constituyó, ¿no? Amén, porque Él los constituyó. ¿Para qué? Para que nos enseñen a nosotros a cómo empeñar esta palabra en esa vida, en beneficio de esa vida, ¿vio? Porque nosotros vamos en crecimiento todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece, dice, que hallaréis la vida eterna. Dice. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Poder entender que esta vida se alimenta de la vida de que está en la palabra. ¿Vio? De la vida que está en la palabra. Y eso es maravilloso. Gracias, Señor, ¿no? Jesús. Eso nos lleva a nosotros a un descanso, nos lleva a nosotros a un gozo, nos lleva a nosotros a confiar cada día más en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que se hace cargo. Él es el que hace cargo. Nosotros no nos podemos hacer responsables de esta vida. Al contrario, esta vida se hace responsable de nosotros. Alabado sea su nombre. Amén. ¿Querías leer algo ahí más? No, sí, pero no lo veo. Sí, ¿cuál era? No sé. Fíjese. Y entonces, no sé qué hora es, si ya es la hora. Tenemos 10 minutos, pero para repasar ahí el versículo que estábamos leyendo, ¿no? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Vio? Por eso el alimento que está en la palabra de Dios, hermano, el alimento que está en esta palabra, no es para la carne. Es para la vida resucitada que está dentro de nosotros. ¿Vio? Y nosotros estamos llamados a andar en esa vida, no en la carne. ¿Vio? Entonces, nosotros recibimos la palabra y esa vida es alimentada, va creciendo, se va desarrollando y le damos lugar y se manifiesta. Y cuando se manifiesta, entonces vemos la realidad de la palabra que estamos recibiendo, la vemos hecha una realidad en nosotros. ¿Vio? Y entonces la gente va a poder ver al Señor en nosotros y va a poder glorificar a Dios por eso. Que el Señor le bendiga, hermanos. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Gracias le damos al Señor por esto, ¿no? Por saber que esta vida es suficiente. ¿Vio? Que la vida no necesita ayuda. La vida no necesita que yo la ayude para que ella pueda darse a conocer. La vida es suficiente. Lo único que la vida necesita es que yo me rinda. ¿Vio? Ella se alimenta de la palabra y se da a conocer. El Señor bendiga sus vidas, amados. Saludamos a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando, al hermano Antonio, al pastor, a mi mamá, a la hermana María Luz Ayala, a la hermana Mari del Mirador, al hermano Fernando Campo también, que hacía mucho que no sabíamos de él, que el Señor le bendiga. Amén. Y a todos los hermanos que nos escucharon a través de la radio, que tal vez no los conocemos, hermano, pero el Señor los conoce. El Señor los bendiga. Y bueno, hermanos amados, no se olviden que el día miércoles a las 20 horas tenemos reunión virtual a través de Messenger. Usted se puede comunicar con nosotros al 15 54 13 09 99 y así usted podemos ingresarlo a la sala de Messenger y puede participar con nosotros en la reunión virtual el día miércoles. Y bueno, hermanos amados, le invitamos también que usted vuelva a escuchar las predicaciones a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y así pueda ser enriquecido. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y ya nos vamos a estar despidiendo. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ahora sabemos, Señor, que hay vida, Señor, en tu palabra, Señor, que esta vida se alimenta de tu palabra y va creciendo y se va desarrollando, Señor, para poderse dar a conocer, Señor. Gracias, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque ahora sabemos que nada es nuestro, todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, todo proviene de ti, Señor, para que la excelencia del poder, dice tu palabra, sea de ti y no de nosotros, Señor. Bendice a los hermanos que nos han escuchado, Señor, bendice a los hermanos que van a escucharlo después, Señor, para que puedan ser enriquecidos en el conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.